primera vez, hermano Freddy Otoniel Ramírez, bienvenido. Esta es su casa, mi hermano. Le amamos en el Señor. Si alguien más que nos visite, hermanos, que no, solo mi hermano Otoniel. A usted que nos ve a través de las redes sociales, también le damos una cordial bienvenida. Esperamos de que en esta hora pues usted reciba de parte del Señor. Hoy tenemos palabra del Señor, no nos cambie. Dios tiene un mensaje que sin duda alguna transformará su vida. Así de que siga en sintonía con la página de Iglesia Remanente Vida Nueva. Le amamos en el amor del Señor. También, hermano, está con nosotros hermano Yair, su familia, bienvenidos. Creo que nuestro hermano Yair, como cuando lo vemos y hemos hablado, decimos, mi hermano Yair es parte de la Iglesia Remanente Vida Nueva, ¿verdad? Él ha sido de gran bendición para nosotros y nos alegra cuando Él viene, siempre Él nos trae bendición. El Señor lo usa de tal manera que nos hemos identificado, ¿verdad? Con el hermano Yair. También Él quizás les va a ampliar más algo acerca de que ahora también es director de una emisora alternativa, una emisora nueva, ¿verdad? Por el momento está en Chiquimula, pero muy pronto, ¿verdad? Estará aquí en escuela, les va a ampliar más, ¿verdad? Yo no sé muy bien cómo está el asunto, pero él sí les va a explicar. Y voy a aprovechar para darle el tiempo para que él también en esta hora pues ministre la palabra del Señor. Hermano Yair, bienvenido. Buen día, hermano. Bendiciones. Gracias, Pastor Tomás, por darnos el privilegio de estar con ustedes en esta noche, porque siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Siempre es un gozo escudriñar la Biblia, abrirla y saber que en ella siempre encontramos palabras de vida eterna para nosotros. Hacía el hermano Tomás un comentario acerca del ministerio que estamos haciendo. En alguna ocasión y con algunos hemos compartido el ministerio Pescadores de Almas, que nace del corazón de Dios puesto en nosotros para poder ir y anunciar la palabra de Dios. Y de hecho la base bíblica es aquel pasaje que es historia cuando Jesús hace un llamado a Pedro y a sus hermanos. Ellos están pescando porque ellos eran pescadores de oficio. Y llega Jesús y les dice, bueno, de ahora en adelante ustedes van a ser pescadores de hombres, dice la palabra. Y nosotros tomamos ese pasaje porque nos sentimos identificados. Dios a todos nos ha llamado con un propósito y todos tenemos una tarea en común. Y en cierta ocasión también hablé acerca de eso acá en la iglesia, de las misiones y de la gran comisión que nosotros hemos recibido de parte del Señor, que es de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces tenemos una tarea en común todos nosotros, que es anunciar la palabra del Señor. ¿Dice amén por eso? Gloria a Dios. ¿La estamos haciendo? Usted conteste esa pregunta. ¿Estamos cumpliendo la gran comisión? Espero que todos estemos haciendo algo. ¿Sabe que hay 3 maneras de hacer y cumplir la gran comisión? Y que las 3 maneras requieren una acción. La primera es orar. Orar por quienes ya están en el campo misionero. Amén. Hay misioneros que están trabajando ya en diferentes lugares, aquí en Guatemala, en otros países del mundo, y están llevando la palabra del Señor. Número 2 es ofrendar. Podemos ofrendar también aportando de lo que hemos recibido de parte del Señor, aportando para la obra misionera. Y número 3, si Dios nos toca el corazón y nos hace un llamado específico de ir, pues también vayamos. 3 maneras de ser misioneros: orando, ofrendando y yendo. Así es que por eso es que nosotros recibimos ese llamado de parte del Señor y nace el Ministerio Pescadores de Almas. Nace a finales del año 2019, luego, como ustedes sabrán, se viene la pandemia y dentro del tiempo de pandemia estuvimos trabajando también, saliendo a algunos lugares, llevando el mensaje de salvación. De hecho, ayer en una reunión que tuvimos con los jóvenes, estábamos recordando que la primera actividad del Ministerio Pescadores de Almas fue aquí en Esquipulas. Y precisamente fue con el apoyo del pastor Tomás y de la iglesia que también estaba
en sus inicios, creo yo también, ¿verdad? Estaban ahí pues iniciando con el ministerio de la iglesia, y fue una actividad muy especial. Para nosotros marcó el punto de partida de muchas cosas que Dios quería hacer con el ministerio Pescadores de Almas. Estamos en un punto en el que Dios pone en nuestras manos un ministerio de comunicación, un recurso grandísimo como lo es la radio. Como un milagro de Dios llega a nuestras manos de parte del Señor, y no nos quedó más que decirle: Señor, somos instrumentos en tus manos, queremos hacer tu voluntad. Y de esa cuenta es que nace el proyecto Radio Alternativa 107.1 FM. Estamos también en la internet. Inauguramos la radio el 23 de octubre del año 2021, el año pasado. Prácticamente llevamos 3 meses de estar en el aire, y Dios ha estado haciendo cosas hermosas, cosas maravillosas a través de la programación, de la música y de y todo lo que el Señor nos está permitiendo realizar a través de la radio. Y creemos de que este es un ministerio que Dios ha levantado para su gloria y su honra, con un propósito y objetivos evangelísticos, porque la radio nace en ese contexto del ministerio Pescadores de Almas, con ese propósito de evangelizar. Ahora con el recurso también de la radio, un medio de comunicación que llega a muchos lugares y que la gente voluntariamente decide escuchar la programación y una radio. Yo quiero motivarles y animarles para que oren por este ministerio que recién está iniciando. Dios, cuando nos mostraba la visión de la radio, nos decía: no pueden hacer labor o obra evangelística sin la oración. Y de esa cuenta es que Dios nos muestra que dentro del lugar donde la radio tendría que estar, de hecho, si yo les contara la historia de cómo se da la radio, Dios provee la frecuencia, cómo provee el equipo, son cosas milagrosas que solamente Dios puede hacer. Y cuando Dios provee el edificio de la radio, estamos obviamente rentando un edificio, una casa, que, como yo les digo a todos los que llegan a conocer, es una casa que pareciera que la construyeron pensando en que allí iba a estar Radio Alternativa, porque cada espacio, cada área ha quedado como anillo al dedo, como decimos nosotros en el Buen Chapín, para poder instalar este medio de comunicación. Y allí en el edificio hay un cuarto que nosotros le hemos denominado el cuarto de guerra. ¿Cuántos han visto la película Cuarto de Guerra? ¿Sí? Pues ahí se recuerdan que hay una viejita, digo yo, ¿verdad? Hay una hermana de edad considerable, pero que es una guerrera de oración. Y de eso trata la película, de hecho. Inspirados en eso, Dios nos muestra que tiene que haber un lugar en la radio donde siempre estemos orando y estemos intercediendo por las necesidades. Y cada hermano que colabora como locutor o cualquier otra actividad en la radio tiene como regla, antes de pasar a cabina, antes de hacer cualquier actividad en la radio, debe pasar al cuarto de guerra, a recibir del Señor, a nutrirse, a conectarse con el Señor y a interceder por las peticiones que están allí en la pared, en el cuarto de guerra. Porque ustedes recordarán, en la película Cuarto de Guerra, esta hermana tiene colocada en su cuarto, las peticiones por las cuales está orando. Y nosotros estamos clamando a Dios todos los días por diferentes peticiones. Por cierto, si ustedes quieren que les incluyamos allí en ese cuarto de guerra, ¿tiene alguna petición en especial? Pues con mucho gusto hoy nos podemos llevar esa petición e incluirla en ese cuarto de guerra, donde estaremos orando, intercediendo para que el Señor haga su voluntad en las diferentes necesidades. Entonces Dios nos dice: no pueden hacer obra evangelística sin que estén conectados conmigo, sin que oren fervientemente y constantemente. Y eso es lo que estamos haciendo para la gloria del Señor. Ayer decíamos también que cuando nosotros nos metemos de lleno a servir al Señor, a compartir la palabra de Dios, a salir a las calles, a anunciarlo a través de los medios de comunicación, nos metemos a una batalla espiritual. Y eso no es fácil. Pero recordemos que Dios ha prometido estar con nosotros. Y Él dijo: estaré con ustedes todos los días y seré como poderoso gigante, iré siempre adelante de ustedes y ustedes vencerán, porque la victoria es segura cuando estamos de la mano del Señor. Entonces, estamos muy conscientes de eso, y por eso necesitamos hacer la obra evangelística, pero también necesitamos orar. Y yo quiero motivarles a ustedes a que también consideren
muy, muy importante en la vida espiritual y en todo lo que hagan, la oración. De hecho, ese es el tema de hoy. Yo le preguntaba al Señor, ¿y ahora qué tú quieres que yo comparta con los hermanos de la iglesia remanente Vida Nueva? Ya hablamos de misiones, en otra ocasión hablamos sobre la vida de Jesús, pero hoy Dios me ha dicho que debemos hablar y juntos aprender acerca de la oración. ¿A cuánto nos gusta orar? Amén. Fíjense que nosotros a veces no somos tan sinceros, porque yo les decía anoche a los jóvenes, miren, pues hay que ser bien realistas, no nos vamos a engañar. A todos nos cuesta orar. Hay una parte humana nuestra, y es esta carne en la que estamos todavía, que no quiere nada con Dios. Esa parte de nosotros no quiere conectarse con Dios. Y cuando queremos arrodillarnos y queremos estar en la presencia de Dios, siempre se opone y nos dice, no hombre, mejor quédate durmiendo otro poquito más. No hombre, mejor mira qué rica está la cama. Y Dios nos está llamando que oremos, pero la carne no nos deja. Entonces por eso yo digo, a veces no somos tan sinceros, porque cuando preguntan ¿a cuánto nos gusta orar? Amén, dicen todos y levantamos la mano, ¿verdad? Y en realidad, yo no sé si será el caso, pero yo me incluyo en esta parte. Nos cuesta orar. Y como nos cuesta orar, debemos de acercarnos a la palabra de Dios cada día y debemos de esforzarnos por buscar la presencia de Dios. Porque no es cierto que cada vez que buscamos la presencia de Dios, nuestra vida se fortalece, nuestra vida se llena de gozo, de paz, nuestra vida recibe del Señor y el Señor nos capacita, el Señor nos prepara para la obra que Él quiere encomendar en cada uno de nosotros. Así que la oración es muy importante. Yo quiero que aprendamos acerca de esto. Quiero llevarles a un pasaje que está en la palabra del Señor en Hebreos. Vamos a leer esta noche un pasaje hermoso de la palabra de Dios que está ahí en Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Tenemos también ya listo ahí un video que yo quiero que veamos y que es muy interesante en relación al tema de hoy. El tema de hoy es Abba Padre, Jesús enseñándonos a orar. Y quiero que vayamos ahí a ese pasaje. Cuando lo tengan ustedes pueden decir gloria a Dios, un amén. Amén. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. ¿Lo tienen? Yo creo que también va a aparecer en la pantalla, no sé si lo van a colocar, pero bueno, ya está listo. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A ver, leámoslo otra vez. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Hoy nos permites nuevamente estar en tu casa para aprender, para recibir de ti. Y nosotros también hemos venido, Señor, con el deseo de rendirnos más y más a ti. Hoy, Señor, tú nos quieres enseñar a orar. Nos cuesta orar, es difícil orar a veces. Cuando vienen momentos difíciles, viene la tribulación, viene la enfermedad, viene la angustia. A veces hacemos lo contrario, Señor, y nos alejamos en vez de buscarte más. Hoy, Señor, queremos rendirte nuestra vida, rendirte nuestro ser completo, para que tú nos tomes en tus manos, Señor, y que nos permitas conocerte más y más a ti a través de la oración. Gracias por tu palabra, Señor, y pedimos que tu palabra sea un ungüento fresco en cada vida esta noche. Que tu palabra sea, Señor, un aliento, sea esperanza, sea lumbrera al camino y nos guíe siempre hacia la verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver este video. Es un video que yo pedí a hermano Carlitos que nos colocara.
Es un tanto gracioso el video, pero que nos da también una muy buena lección y una analogía ahí de lo que hoy estamos hablando. Bueno, nos ha dado una lección este video. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Hacemos un gran protocolo cuando vamos a acercarnos al Señor y a veces repetimos oraciones que hemos escuchado de otros o hemos aprendido, como lo que le pasó al niño, ¿verdad? El niño veía a su padre que cuando se arrodillaba, cuando buscaba la presencia de Dios, él hacía un protocolo grande y usaba palabras rebuscadas y él aprendió a hacerlo también y creyó que esa era la forma como se pedían las cosas, ¿verdad? Y así fue como quería pedirle un helado al papá. Y el papá le dijo, bueno, espera, tranquilo. ¿Por qué no solo me dices, papi, yo quiero un helado y me das dinero? Y él le dice, bueno, es que yo te he visto hacerlo de esa manera con Dios y creí que así era la cosa. Y yo lo que quiero esta noche compartir con ustedes es acerca de esa bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Y un hijo de Dios tiene privilegios y uno de ellos es acercarse a la presencia del Señor con libertad. Como cuando nuestro hijo se acerca con nosotros y no anda con rodeos ni protocolo y nos dice, papi, a mí me gusta tal cosa y yo quiero tal cosa. O vienen también y nos dice, papi, yo te quiero, papi, yo te amo. O solamente llegan y nos dice, y no nos dicen nada, solo nos abrazan y nos dan un beso. Es lo mismo que Dios nos ha dado a nosotros. Es el libre acceso para poder llegar a su presencia y verlo como Padre. Verlo como Él es para nosotros, como nos ha dado la oportunidad a nosotros de ser hechos hijos de Dios. Porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y un hijo tiene privilegios y puede acercarse en cualquier momento con el papá con toda confianza. Y es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. La puerta está abierta y está abierta de par en par. Existió
un presidente de Estados Unidos que invitaba a su hijo a la Casa Blanca, y el hijo entraba con toda confianza, llegaba hasta la oficina porque era el hijo del presidente, y él no necesitaba que lo anunciaran, él no necesitaba que hicieran todo el protocolo para poder entrar a ver al papá. Los demás funcionarios o cualquier persona que quería acercarse con el presidente tenía que hacer una cita, una audiencia, pero el hijo entraba y decía: papi, aquí estoy. Y ahí jugaba, y hay fotografías donde está el papá en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, jugando con su hijo, porque tenía ese privilegio de llegar a la presencia del Señor. Y así nosotros, amados hermanos, tenemos ese privilegio también de llegar confiadamente a la presencia del Señor. ¿Qué es orar? ¿Cuál es el concepto de la oración? Bueno, orar es hablar con Dios. Así de sencillo, es hablar con Dios, comunicarnos con Dios. Y una comunicación, saben que el principio de la comunicación es que existe un mensaje, existe también un canal y existe alguien que recibe ese mensaje. Un mensaje, un canal y alguien que recibe el mensaje. Así es también la forma como Dios quiere que nosotros podamos establecer comunicación con Él. Nosotros podemos venir a través de la oración y comunicarnos con Dios. Y usted dirá, pero cuando hablamos con alguien es fácil porque estamos dialogando. Uno habla, el otro responde, otro pregunta, uno responde, y así va el diálogo. Y usted dirá, pero con Dios, cuando oramos, pareciera que no es lo mismo. Y yo le digo esta noche, Dios habla con nosotros también. ¿Cuánto lo creen? ¿Amén? Dios habla. ¿Pero cómo habla Dios con nosotros? Bueno, a través de la palabra. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Lea la Biblia. Aprendamos de la palabra todos los días. Dios ya nos ha hablado y nos sigue hablando a través de su palabra. Cuando nosotros le hablamos a Él, Él nos escucha, porque dice la palabra de Dios que Él inclina su oído para escuchar nuestro clamor. Y si nosotros queremos escuchar la voz de Dios y ser obedientes a su voz, vayamos a la Biblia. Dios quiere tratar con cada uno de nosotros y hablar a nuestro corazón. La oración también puede definirse como el esfuerzo que hace el ser humano por relacionarse con Dios. Pero la oración va más allá de solo hablar. La oración es una comunión íntima, amados hermanos. La oración debe verse como una oportunidad para que nosotros podamos diariamente adorar al Señor. ¿Sabe que nosotros hemos sido creados con un propósito? Y el propósito es de adorar al Señor. Si usted no sabe con qué propósito ha sido creado y no sabe qué propósito tiene en esta tierra, bueno, yo le puedo decir, el primer propósito que usted tiene en esta tierra y lo tendrá por la eternidad es adorar al Señor. Adorarle con todo su corazón. Y Él quiere que le adoremos todos los días, que nuestra vida sea una vida de adoración a Él. Y la oración es un medio para poder hacerlo cada mañana. Dice la palabra que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Y Dios muestra su misericordia y su fidelidad desde que nosotros abrimos nuestros ojos y vemos la luz del sol. Dios empieza a mostrar sus bondades. Y dice un canto de Jesús Adán Romero que el Señor nos habla a través de lo que vemos a nuestro alrededor. Dice ese canto: ayer te vi hablándome a través de la risa de un niño, a través de la naturaleza, de lo que Dios ha creado para nosotros. Él nos habla y nos dice que nos ama. Cada detalle que vemos a nuestro alrededor, el Señor nos está hablando y nos está diciendo que nos ama. Orar también es venir y presentarnos a Dios con corazones sinceros. Es apartar tiempo para estar a solas con Dios, hablarle y que Él nos hable, como ya hemos dicho. Y no solamente esa oración rutinaria que hacemos todos los días,
cuando vamos a comer 3 veces al día. Señor, te doy gracias por los alimentos, gracias por proveerlos y te suplicamos que los proveas al que no lo tiene. Amén. Y se acabó la oración. Es bueno hacerlo, claro, orar y dar gracias a Dios por los alimentos, es bueno hacerlo, pero Dios quiere aún más. Y es que la oración es esa relación, esa intimidad con Dios que Él quiere que nosotros desarrollemos con el propósito de conocerle a Él, de que podamos rendir nuestra voluntad delante de Él y decirle: Señor, yo solo no puedo, yo necesito de ti. Jesús mismo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces el Señor nos dice a través de la oración: yo estoy contigo. Y nosotros nos rendimos a Él y le decimos: Señor, aquí estoy, necesito de tu ayuda. ¿Sabe que Jesús nos motiva a que podamos orar continuamente e insistentemente? En Lucas capítulo 18 y versículo 1 encontramos una historia, es una parábola de la viuda que una y otra vez pide al juez inicuo que le haga justicia, y a fuerza de pedírselo, lo consigue. ¿No es cierto que las personas que son persistentes y que son constantes, insisten mucho en lo que quieren lograr, son las personas que más logran en la vida? Porque ese es un principio muy importante. A veces hasta esas personas llegan hasta caer mal, dicen algunos por ahí, ¿verdad? Pero es bueno hasta cierto punto que nosotros también seamos de esta manera. Y con Dios igual. Y Jesús nos motiva a eso, a que podamos continuamente buscar su presencia y hacerlo insistentemente. Así como el ejemplo que ponía el Señor en esa ocasión, hablando de esa viuda que una y otra vez pedía a ese juez que le hiciera justicia y lo logró, siendo insistente. Entonces es importante que nosotros podamos ser así también, constantes en la oración. Hay un pasaje de la Biblia que dice: orad sin cesar. No sin César, ¿verdad? Sino que sin cesar. Eso quiere decir sin parar. Donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que andemos, es cierto que a veces no podemos cerrar los ojos, y de hecho ese es es una forma de orar cerrando los ojos, y creo que una de las razones por la que se instituyó el orar con los ojos cerrados es para no distraernos de lo que estamos haciendo, porque cuando oramos y nos comunicamos con Dios es un momento bastante sagrado, es un momento bastante íntimo y muy especial. Y cuando cerramos los ojos nos estamos concentrando y conectando con el Señor, y fue una de las razones por las que la oración se ha venido haciendo de esta manera. Pero no quiere decir de que la oración no pueda hacerse con los ojos abiertos. De hecho, nosotros podemos ir por la calle, caminando en el vehículo, y podemos estar conectados con Dios. Podemos estar orando en nuestra mente, podemos ir alabando al Señor. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice cuando nos incita, nos motiva a que oremos sin cesar, que podamos estar siempre conectados en comunión con el Señor. Dice la palabra de Dios que si algo es digno de hacer y de pensar, son las cosas buenas, y la oración es una de ellas. Así que en nuestra mente siempre permanezca la constante oración y la conexión con Dios, porque dice la palabra de Dios que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice la palabra de Dios. Amén. Así que a orar constantemente, amados hermanos. ¿Y sabe usted que la oración siempre ha tenido éxito? La oración nunca falla. Amén. La oración es poderosa. Hay un canto de Oscar Medina, de esos cantos viejitos que a mí me encantan, que dice que el poder del cristiano está en la oración. ¿Lo recuerdan? El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Un canto hermoso que dice una gran verdad. El poder del cristiano está en la oración. Y la oración a lo largo de la historia bíblica, de la era moderna, no ha fallado. La oración tiene poder, porque sabe, la oración es el medio que Dios utiliza para manifestarse y manifestar su gloria
a los hombres, nos conecta con Él. Podemos recordar cuando Moisés clama a Dios y el mar es dividido. ¿Se recuerdan ustedes de esa historia, verdad? Ese milagro que ocurrió en el Mar Rojo. Moisés clama a Dios y sucede el milagro del mar que es partido en dos y el pueblo de Israel puede pasar en seco. Josué ora y ¿qué pasa? El sol se detiene. Gloria a Dios. Ana ora y nace Samuel. ¿Recuerdan ustedes? Ana no podía, era estéril, no podía tener hijos y pide al Señor y nace el profeta Samuel con un propósito hermoso de parte de Dios. Daniel ora y le son reveladas las 70 semanas. Gloria al Señor. Mardoqueo le ordena a Esther que ayune y ore y Amán muere en la horca que él mismo había mandado levantar para Mardoqueo. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda en un minuto. Elías ora y la lluvia desciende. Amén. Eliseo ora y el Jordán también es dividido. Eliseo ora y un niño resucita. La iglesia ora ardientemente y Pedro es libertado por un ángel. Pablo y Silas, ¿se recuerdan cuando estaban en la cárcel y se ponen a cantar y a orar? ¿Qué pasa? También un milagro maravilloso ahí, ¿verdad? Las puertas de la prisión les son abiertas y caen las cadenas de todos los presos. Y así como estos, hay numerosos ejemplos que manifiestan el éxito de la oración. Dice gloria a Dios por esto, hermanos. Qué gran recurso tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Es una de las armas de todo cristiano, la oración. Ahí en Efesios capítulo 6 está la armadura del soldado de Cristo. Y también ahí está la oración. La oración que nosotros debemos de practicar todos los días como una de las armas efectivas para poder hacerle frente a las acechanzas de nuestro enemigo, de nuestro adversario. Jesús nos enseña a orar todo el tiempo y Él nos da su ejemplo. ¿Sabe usted que Jesús oraba mucho? Amén. Y muchos dirán, pues Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo no iba a orar? Pero Jesús tuvo las mismas tentaciones que nosotros también hoy tenemos. Él tuvo los sufrimientos también que nosotros tenemos. Cuando veníamos de camino para acá con mi familia, empezamos a recordar ese momento difícil de las últimas horas de vida de Jesús. Cuando llega al Getsemaní y dice la palabra de que se postra a orar y empieza a llorar sangre. Eso los médicos tienen una explicación científica a eso, ¿verdad? Porque él estaba muy angustiado. Dice que un ser humano cuando está demasiado estresado, angustiado, afligido, suele pasar. Ha pasado algunas veces que han llorado sangre. Y es lo que creen que pasó con Jesús. Y Jesús estaba muy afligido. Y las palabras de Jesús en esa oración era: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, que sea tu voluntad. Pero vemos a Jesús también en una condición humana, porque recuerden que Jesús es el Hijo de Dios, pero cuando estuvo en esta tierra, estuvo como humano también, vivió como humano y tuvo las mismas dolencias, las mismas experiencias que nosotros vivimos también acá en la tierra. Cuando estaba en la cruz, las palabras también que él expresó son bien impresionantes, le llamo así, porque Jesús dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínese usted, el Hijo de Dios diciendo así: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros a veces pasamos también por lo mismo y nos preguntamos: Señor, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué me siento así? Porque Jesús también pasó por lo mismo que pasamos nosotros. La diferencia es que Él no pecó. Él fue un hombre sin mancha y sin pecado. Y es lo que nosotros también tenemos cada día, el reto de seguir los pasos del Señor. Pero Él nos enseñó a través de su vida a buscar la presencia del Padre, a buscar la presencia de Dios. Y Él oraba.
Él oraba continuamente. Jesús oraba donde quiera que iba. Dice la palabra de Dios y nos da un indicio del tiempo que Jesús oraba. Imagínense, esto me impresiona bastante porque a veces nosotros nos cuesta hasta orar 10, 15 minutos. Nos cuesta orar, por eso que decía al principio, ¿verdad? Que luchamos con la carne y no nos gusta orar realmente. Luchamos ahí con eso. Y pasamos un rato arrodillados, 15, 20 minutos, no sé cuánto oramos o ora usted. Pero es impresionante el ejemplo que Jesús nos dejó. Fíjense que allí en Mateo 14, capítulo 14, versículo 22 al 25. Yo quiero que lo busquen, por favor. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 25. Ahí encontramos un relato de lo que Jesús vivió. Y es el relato de cuando Jesús anda sobre el mar. Pero vamos a leer uno de esos versículos. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahí quiero que nos detengamos, porque aquí hay unos datos bien importantes. Fíjense ustedes que dice que él se apartó a orar, y siempre hacía eso. Él se apartaba a orar. Por eso es que es muy importante que nosotros también lo hagamos en secreto y busquemos momentos de intimidad a solas con él, donde nadie nos interrumpa, ¿verdad? Que no haya ni ruido ni nada de eso, para estar concentrados en lo que estamos haciendo. Pero vamos a esta historia y vean ustedes el tiempo que Jesús dedicaba a la oración. Dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. O sea que cuando empezó la noche, cuando empezaba a atardecer, estaba solo allí y la barca pues se halla distante. Pero dice que a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Notemos esto, que al atardecer despide a la muchedumbre, ¿verdad? Según lo que dice el pasaje, y se retira a orar. Esa es la cuarta vigilia de la noche, cuando se acercan los apóstoles andando sobre el mar. Entonces, la noche se dividía por vigilias, y cuando el Señor llega a la cuarta vigilia, pues prácticamente eso nos da una idea de que eran más o menos como las 3 de la mañana, desde que el atardecer hasta las 3 de la mañana, un aproximado de unas 9 horas orando. Es el tiempo que Jesús oraba. Y nuevamente alguien me puede decir, pero es que Jesús era el Hijo de Dios. Pero recuérdese que Jesús también era humano, él estaba viviendo en su humanidad también. Y la pregunta es, ¿nosotros será que podemos orar así? ¿Podemos llegar a ser así? Bueno, el Señor nos dejó el ejemplo. Decía un siervo de Dios, un misionero muy reconocido, que él había distribuido su tiempo en el día. Él sabía que en el día tenemos 24 horas, que 8 horas son recomendables que durmamos. Luego tenemos 8 horas para trabajar, que es lo tradicional, lo común. Y nos quedan todavía otras 8 horas. Esas otras 8 horas, este misionero las ocupaba para orar. Es un trato que él tenía con Dios, ¿verdad? Y Dios hacía cosas grandes a través de su ministerio, porque la oración es poderosa y es importante. Y no podemos servir al Señor sin que tengamos una constante vida de oración. ¿Dice amén por eso, hermano? Gloria a Dios. Jesús nos enseña la correcta manera de orar. En Marcos capítulo 14, versículo 36, nos dice la palabra del Señor que ahí Él menciona la palabra Abba, Padre.
Y esto tiene un significado muy sentimental. ¿Saben ustedes que esta expresión en arameo lo que significa es algo parecido, muy similar a lo que los niños hoy en nuestra cultura hacen y dicen como papi, la palabra papi? Abba Padre es una adaptación de esta palabra papi. Entonces Jesús nos enseña que podamos buscar a Dios, al Padre, con mucha confianza, y que podamos venir a Él con un corazón sincero, porque Él siempre nos va a escuchar y nos va a atender. Lo único que necesitamos es acercarnos a Él. Acérquense pues confiadamente, dice Hebreos 4:16. Dios quiere que nosotros lo veamos como el Padre que Él es para nosotros, no como un extraño, no como alguien que está lejano. A veces decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, y esa es la oración modelo, y no está mal, pero a veces como que esa oración nos distancia tanto del Padre, ¿verdad? Que estás en los cielos, y creemos que eso está tan distante. Pero déjeme decirle, amado hermano, que Dios es un Dios omnipresente. Él es omnisciente también. El omnipresente significa que está en todas partes. Como puede estar en el universo en este momento, puede estar aquí con nosotros también, y puede estar en cualquier parte del mundo a la vez. Es uno de los atributos eternos de Dios. Él es omnipresente, es omnisciente porque todo lo sabe. Él nos conoce, aún antes que pidamos y oremos, Él ya nos conoce y sabe de lo que tenemos necesidad, dice la palabra, y responde nuestra oración. Pero Él anhela de todo lo que Él nos pide, que podamos buscarle en confianza y podamos amar su presencia. Para tener confianza con Dios, debemos aprender a conocerle, amados hermanos. Conocerle significa amarle, y amar a nuestro prójimo, y amarle nos hace estar cerca de Él, de Dios. Recordemos el video que mirábamos al principio, ese niño que empezó a hablarle al papá con un montón de palabras rebuscadas, pero lo que él necesitaba únicamente es con palabras sencillas decirle: papi, yo tengo deseo de un helado, ¿me podrías dar para ir a comprar ese helado? Es la forma como Dios quiere que nosotros tengamos confianza con Él, con sus propias palabras. Y a veces quizás ni muchas palabras hay que decir, sino la intención del corazón y con la que busquemos a Dios es lo que Él desea de parte de nosotros. En la traducción lenguaje actual del pasaje que leímos de Hebreos 4:16, con esto concluyo, dice la palabra de Dios: así que, escuchen bien lo que dice esa traducción, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará, porque Él es bueno y nos ama. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Dios es bueno y nos ama. Y cuando tengamos alguna necesidad, cuando tengamos algo que no nos deja tranquilos, acerquémonos y vengamos a Él con un corazón lleno de humildad, un corazón contrito, y digámosle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí estoy, papi, vengo a ti. Y dice la palabra del Señor que Él nos ayudará y nos bendecirá y nos levantará, porque Él es bueno y porque Él nos ama. En Santiago la palabra de Dios dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Esta noche el reto es: oremos, hermanos. Oremos, oremos, oremos. Es fundamental en la vida de todo cristiano. No podemos descuidar la oración.
Cuando descuidamos la oración, vamos a notar cómo poco a poco nos vamos a ir enfriando espiritualmente. Ya no vamos a tener deseo de ir a la iglesia, ya no vamos a querer leer la Biblia, y van a empezar a entrar de poquito a poquito cosas negativas en nuestra vida que nos alejan aún más. El pecado también empieza de poquito a poquito a entrar cuando empezamos a descuidar nuestra relación con Dios. Hay un canto muy especial que ministró mi vida en un proceso que recientemente tuve, y es un canto que se titula Mundo Interior. Cuando tenga la oportunidad de buscarlo, es una producción de Jesús Arián Romero, y ese canto habla sobre que nosotros debemos de estar muy conscientes que existe un mundo espiritual, un mundo interior aquí en nuestra vida, en nuestro ser, que se llama alma. Y esa alma debe de cultivarse todos los días, porque cuando nosotros dejamos de cultivar el alma, que es como un jardín, que si no le echamos agua, no regamos las plantas, ese jardín se empieza a secar. Y nuestra vida espiritual también se seca, hermanos, si no cultivamos la oración, si no nos conectamos con el Señor. Y es por eso que esta noche el mensaje para la iglesia, para todos nosotros, es: búsquenme. El Señor dice: búsquenme, buscadme y me hallaréis, dice el Señor. Buscadme entre tanto que me puedan hallar, porque yo estaré allí para ayudarles y para bendecirles. Dios nos ama y quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida, pero Él quiere que también nosotros demos el paso de confianza y de entrega a Él. Quiero invitarle a que se pongan de pie y vamos a terminar este tiempo adorando al Señor con este canto que dice: yo me rindo a Él. Y con todo su corazón esta noche usted dígale: Señor, usted sea sincero con el Señor. Asincérese con Él, no con su hermano que tiene a la par, no conmigo, con Dios, porque Él conoce cómo está la vida suya, cómo está su relación con Él. Y Él hoy no le va a criticar, Él no le va a juzgar, no le va a decir: es que mira, no estás orando tanto. No, el Señor hoy le recibe con los brazos abiertos y le dice: hijo, quiero que aprendas a conocerme más a través de la oración, porque yo te amo, porque yo quiero darte cosas hermosas. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amados hermanos, nos estamos perdiendo una gran bendición de parte de Dios. Nos estamos perdiendo que Dios nos muestre cosas maravillosas para su gloria y su honra, porque no le estamos buscando, porque no le estamos clamando. Y esta noche es una noche de compromiso, de retos. Que usted le diga: Señor, yo no estoy orando como debe ser, no te estoy buscando con pasión, con entrega, pero hoy, Señor, a la luz de tu palabra he entendido que puedo venir confiadamente y decirte: papito, papi, aquí estoy, te amo, yo quiero más de ti, quiero que me llenes, necesito de ti, Señor. Digamos juntos esta noche: yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel, quiero serle fiel. Y la oración también es fidelidad a Dios. Dígalo: yo me rindo, yo me rindo a Él. Levante sus manos y diga al Señor: aquí estoy, papá, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo, todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Aquí está tu iglesia, Señor, esta noche. Aquí estamos reunidos en tu nombre,
Hemos escuchado tu palabra, hemos aprendido a través de ella, Señor, que las puertas de los cielos están abiertas para nosotros, para que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia, dice tu palabra, porque allí encontraremos siempre el oportuno socorro, porque tú eres bueno y nos amas y nos quieres bendecir. Gracias, Señor. Ayúdanos a saborear, a entender, Señor, a amar la oración, Señor, porque a través de la oración tú nos fortaleces, porque a través de la oración, Señor, tú nos capacitas, porque a través de la oración también tú nos hablas, inspiras, ilumina nuestra mente, Señor, para cosas grandes que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Padre, una doble porción de tu Espíritu Santo para esta iglesia tuya, Señor, que está congregada en este lugar, y que en estos tiempos, Señor, tan difíciles, hoy más que nunca podamos estar más cerca de ti, Señor, porque es el camino a una vida cristiana victoriosa, una vida entregada a ti, Señor, cumpliendo tu voluntad, haciendo tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a caminar cerca de ti y a amarte con todo nuestro corazón. Quiero ser fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Queremos serte fiel, Señor. Quiero serte fiel. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, amados hermanos, y a seguir en victoria para la gloria del Señor, buscándole a Él a través de la oración. Amén.